a comenzar esta conferencia haciendo un pequeño ejercicio. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, porque supongo que ya hemos estado mucho tiempo sentados. Es la última conferencia antes de salir a comer. Entonces vamos a estirarnos un poquito y vamos a contar de 5 a 0 en retrospectiva, pero de la siguiente manera. Les voy a pedir que hagamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 5 agitaditas de los pies. Luego hacemos 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 0. ¿Les parece? Para estirarnos tantito y empezar. Ok, entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Muy bien, muy gracias. Nos sentamos. Entonces, el tema de esta última sesión es la educación socioemocional en la educación básica, ¿sí? Y esta sesión me gustaría que fuera también un poco más activa. No los voy a poner a agitarse más, pero sí a que reflexionemos juntos. Entonces, por ello, va a haber 2 micrófonos, uno acá y otro allá en un pedestal, porque voy a hacer algunas preguntas y les voy a pedir que algunos puedan ir a los micrófonos a que dialoguemos. Y también en este ejercicio de diálogo y reflexión, pues me gustaría que hiciéramos algunos acuerdos de trabajo, porque solo tenemos 1 hora para una agenda muy ambiciosa. Entonces, el primer acuerdo, si les parece bien, es que yo sé que muchos usan su celular para tomar fotos, lo cual es buenísimo. Como saben, van a tener accesible la presentación, entonces no es del todo necesario. Así que si pueden, dejemos este momento los celulares en silencio, ¿sí? Por un momento, por 1 hora, vamos a concentrarnos en este tema. Entonces, sé que es mucho pedir, pero solo va a ser 1 hora, se los prometo. El siguiente acuerdo es que vamos a hacer algunas reflexiones y para ello les quiero pedir un acuerdo de confidencialidad. Si alguien comparte alguna historia o anécdota, les voy a pedir que esa historia o anécdota se quede entre nosotros. Si les parece bien, les voy a pedir que suban la mano. ¿Están de acuerdo con este acuerdo de confidencialidad? Muy bien, perfecto. Y el siguiente es un ejercicio que vamos a usar, que probablemente muchos de ustedes ya conocen, que llamamos la señal del silencio. Esto es porque somos muchas personas aquí, vamos a hacer reflexiones conjuntas, y para traer de vuelta la atención, en vez de acabarme la voz o tronar alguna bocina, les voy a pedir que hagamos esta señal del silencio. ¿Qué significa? Cuando yo alce la mano y cierre el puño, les voy a pedir que todos ustedes, cuando me vean, suban también su mano, cierren el puño, guarden silencio y los ojos para mí, ¿sí? Esa sería la señal. Entonces, vamos a ensayarla. Para esto les voy a pedir que por un momento se volteen con sus compañeros de al lado y comenten qué entienden sobre educación, qué es para ustedes, cómo definirían la educación socioemocional, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio y cuando vean la señal de silencio les voy a pedir que la hagamos juntos, ¿ok? Entonces empezamos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar sobre qué es la educación socioemocional y sobre todo por qué es importante. Y esto lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Vamos a ver cuáles son las dimensiones de la educación socioemocional y cómo podemos implementarla y darle seguimiento en los planteles. Esa va a ser la agenda. Y para ello me interesa mucho conocer cuál es la importancia de la educación socioemocional, pero desde nuestra experiencia. Así que para ello les voy a pedir que nos tomemos unos 6 minutos para reflexionar en esas 4 preguntas que ven ustedes en las pantallas. Entonces, la primera pregunta dice, como supervisores, ¿qué dificultades han experimentado en su trabajo cotidiano, con sus colegas, con todas las personas que ustedes están interactuando constantemente? Y también les voy a pedir que piensen como docentes, ¿verdad?
¿cuáles son las dificultades que como docentes encontramos en el aula? Esa es la primera pregunta. Si tienen ahí donde escribir, les voy a pedir que tomen algunas notas. La segunda pregunta es que recordemos cuando nosotros éramos estudiantes y entonces pensemos, cuando éramos estudiantes, ¿qué dificultades encontrábamos? ¿Sí? ¿Cuáles eran las dificultades que enfrentábamos? La tercera pregunta es, les voy a pedir que recuerden algún maestro o maestra que dejó una huella positiva en ustedes y que recuerden cuáles eran las cualidades que tenía este maestro o esta maestra y que tomen algunas notas al respecto. Y la cuarta pregunta es, ¿cuál consideran que es su rol o su papel como líderes educativos? ¿Sí? Estas son las 4 preguntas y vamos a darnos 6 minutos para de manera personal tomar algunas notas al respecto. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora les voy a pedir si alguna persona me podría compartir su respuesta de la primera pregunta. Entonces tenemos un micrófono ahí atrás. Si alguien de ese lado se anima a responderme la primera pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan como supervisores? Alguien que se anime por ahí, de allá atrás. Ahí están, mira, ahí está el micrófono. ¿Quién me ayuda a responder la primera pregunta? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Problemas de actitud, de comunicación, de falta de asertividad, de lucha de poderes, de incomprensión y de disposición para el trabajo. ¿Alguno? Muchísimas gracias. ¿Alguien puso algo similar? ¿Pueden alzar la mano si pusieron algunas similares? Ok, perfecto. ¿Quién me ayuda respondiendo la segunda pregunta? Cuando éramos estudiantes, ¿qué dificultades encontrábamos en el aula? Entonces, si alguien me ayuda, ya sea de este lado o de este lado, está un micrófono. Aquí vamos al segundo y ahorita vamos a ir. No se me vaya usted de ahí. Aquí. Si respondemos acá y luego vamos acá. ¿Y yo qué? Sí. Bueno. ¿Y yo qué? Yo dije primero. Hay un tercer micrófono acá. Entonces, primero acá, luego acá y luego el de acá. ¿Sí? Gracias. Bueno, sí. Bueno, sí, buenas tardes. La principal dificultad que experimenté fue la falta de interés que tenía en los temas, pero era debido, analizándolo después, era debido a la actitud que asumían los maestros. De hecho, eso me hace responder la siguiente pregunta. El docente que más dejó huella positiva en mí realmente se preocupó por lo que yo estaba viviendo y lo que estaba pasando. O sea, era una persona que era muy afectiva, se preocupaba por los problemas de sus alumnos. Principalmente eso, para no extenderme. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por allá me puedes ayudar con la tercera pregunta? ¿Con la tercera? En la tercera, buenas tardes, Juan Zárate Marín de Veracruz. Y de la maestra Bartola Pérez en la primaria, soy hijo de escuela unitaria, en la primaria que estudié. Disciplina y orden de mi maestra. Perdón, ¿me puede repetir lo último? Es que no escuché, no alcancé a entender. Ajá. Con lo que me quedo de mi maestra, su Sí. disciplina y orden, el que se manejó como docente siempre. Disciplina y orden, perfecto, gracias, gracias. Y por allá teníamos un tercer micrófono. Bueno, Si sí. me puede compartir la cuarta pregunta. Yo quiero compartir la segunda pregunta. ¿Sí? La segunda pregunta. Bueno, ¿Sabe la por qué? segunda y la Vea, cuarta. La segunda y la cuarta. La segunda. Sí, adelante. Ni Saminga te ni Sinminga ni que mi dificultad, el lenguaje con mi maestro. Mi primer maestro, hablante del español, nos prohibió hablar nuestra lengua. Yo no le entendía al maestro. Mi dificultad para
aprender fue esa, no entender a mi maestro. Por eso educación indígena tiene un compromiso con los niños indígenas, usar la lengua como medio de enseñanza, ¿sí? Y la cuarta, ¿cómo dice la cuarta? Sí, la cuarta es el rol como líderes educativos. Bueno, desde que soy maestro y desde que tengo la función de supervisor escolar, mi preocupación precisamente es esa, ¿no? Tener acercamiento con los directores, con los maestros, apoyarlos en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Estas 4 preguntas he tenido la fortuna de hacerlas en muchísimos foros en la República Mexicana. Y por supuesto son preguntas muy ambiciosas. ¿Cuáles son las dificultades, verdad, que tenemos como líderes educativos, como docentes, etcétera? Por supuesto que no las va a responder una sola cosa, por supuesto que no las vamos a responder en una hora, y por supuesto que hay aspectos de contexto, ¿verdad? Muchos elementos externos que dificultan nuestras labores, pero siempre, como en este caso, no es una excepción, siempre salen aspectos internos que nos dificultan nuestras labores. Temas de actitud, de cómo me comunico con las otras personas, de cómo puedo generar interés, de, por ejemplo, temas que tienen que ver incluso, claro, con las emociones. Entonces, eso es algo que se repite cuando pensamos en las dificultades cotidianas de interacción con otras personas, que además en la labor de supervisión, pues todo el tiempo son como contactos con muchísimas personas. Pero además, cuando pensamos en las dificultades que teníamos cuando éramos estudiantes, por supuesto que hay dificultades muy básicas, como pues si no entiendo el lenguaje, ¿verdad? Pero también si nos vamos a elementos todavía más básicos de esto, tiene que ver con comunicación. Y los procesos de comunicación son mucho más complejos que simplemente el lenguaje. Para yo poder realmente entenderme con otro, necesito aprender a escucharlo, ¿verdad? Y para aprender a escuchar, Rafael Vizquerra, uno de los principales exponentes de la educación socioemocional, dice que aprender a escuchar debería ser la habilidad socioemocional básica. Pero entonces nos pone la barra muy alto, porque ¿qué se necesita para aprender a escuchar a otro? En primer lugar, si mi mente está distraída, ¿verdad? Decimos, si es como un changuito vuelto loco que salta de una cosa a otra, pues es muy difícil escuchar a la otra persona. Si no puedo sentir empatía sobre lo que está diciendo, sobre que a lo mejor no hablamos ni siquiera la misma lengua, pues va a ser mucho más difícil llegar un paso más allá. Entonces ahí entra un aspecto otra vez socioemocional. Cuando pensamos en las cualidades de aquellos maestros o maestras que nos marcaron, claro, ¿no? Por ejemplo, disciplina, orden, pasión, que domine el tema que me está dando, pero en general salen también muchos aspectos humanos, o incluso cuando pensamos, ¿qué habilidades requiere una persona disciplinada? ¿Cuáles son las habilidades que demuestra un niño, por ejemplo, que tiene disciplina? Pues, por ejemplo, una persona disciplinada es alguien que no pospone lo que tiene que hacer por simplemente las gratificaciones inmediatas. Y eso se llama regulación emocional, ¿sí? Una persona disciplinada es alguien, por ejemplo, que es perseverante. Y eso es una habilidad socioemocional. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la experiencia, ahí surgen de inicio las habilidades socioemocionales. ¿Y esto es nuevo? ¿Les parece algo nuevo? Claro que no. Esto es algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo diferente? Así me ponen las diapositivas, por favor. Lo nuevo es que en los últimos años ha habido mucha investigación acerca de este tema. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que es importante, que está afectando en nuestras dificultades cotidianas, que está metido en todas nuestras interacciones, ¿verdad? Aún así, no la hemos enseñado de manera explícita. No tenemos claro cómo se desarrollan esos aspectos socioemocionales en las personas. Y por ahí hablan, por ejemplo, de toda esta crisis de valores, pero tampoco sabemos cuáles son las habilidades más básicas para poder manifestar estos valores. Entonces, de hecho, hace ya bastante tiempo, se hizo una investigación que se ha replicado en muchísimos países. Esta investigación se hizo, la primera que van a ver, se hizo en Australia,
Y entonces aquí se midieron las variables, digamos, de coeficiente intelectual, de regulación emocional, de estatus socioeconómico y muchas más variables en niños que tenían entre 4 y 6 años. A estos niños se les siguió a lo largo de casi 30 años para ver cuáles eran las variables que predecían mejor el éxito de estos niños. Y algo que descubrieron es que una de las variables más importantes era la capacidad de regular sus emociones. Y uno de los experimentos muy famosos que realizaron para demostrar esto fue el experimento del malvavisco. ¿Cuántos de ustedes conocen el experimento del malvavisco? Por favor, alcen la mano. Ok, son unos poquitos, entonces vamos a verlo. ¿De qué se trata el experimento del malvavisco o el experimento del bombón? Llevaban a estos chiquitos a un laboratorio y les ponían enfrente un bombón. ¿Qué quería hacer el niño cuando veía el bombón? Pues comérselo, claramente, ¿verdad? Pero el investigador les decía, espérate un momentito, me voy a salir del cuarto y si para cuando regrese no te has comido el bombón, te voy a dar 2 bombones. ¿Sí? Este era el experimento que estaban haciendo. ¿Y quieren ver un momentito qué hacían los niños? Vamos a ver el siguiente video. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Entonces, ¿qué descubrieron con esto? Bueno, básicamente lo que vieron
es que esta capacidad de regular ese impulso, esas ganas de comerse el malvavisco, era un gran predictor de éxito para los pequeños. Estas son las gráficas directamente que aparecen en el artículo publicado por Moffitt y sus colaboradores en el 2011, donde básicamente lo que ellos descubrieron es que mayor regulación emocional en este contexto significaba mayor estatus económico, repercutía positivamente en la salud física y mental, en la calidad de vida. 30 años después, 30 años después. Éxito profesional, mejores relaciones de pareja, más seguridad, menos crimen, respuestas impulsivas y conductas de riesgo. Es más importante para el éxito académico que el coeficiente intelectual, que también había medido, y predecía el desempeño académico en lectura y en matemáticas. De hecho, también se empezó a ver que el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la regulación emocional y las otras que también estamos viendo, puede ayudar a reducir las disparidades sociales, ¿sí? Entonces, este fue uno de los estudios clave que empezó a llamar la atención a científicos desde políticas públicas, economía, neurociencias, psicología y educación. Y desde entonces ha habido toda una gama de estudios en torno a qué es la educación socioemocional y cómo la podemos implementar. Otro de los estudios más importantes, fue, por ejemplo, se hizo en la Universidad de Harvard, donde siguieron por 80 años a individuos y lo que querían ver es cuál era, digamos, la característica, cuál era la variable que predecía la longevidad, pero no solo la longevidad, sino una longevidad feliz, ¿verdad? Y lo que descubrieron no es que fuera el yogurt, ni el hacer ejercicio, ni el tipo de nutrición, nada de eso importaba tanto como lo que dice ahí el director mismo de ese programa, que dice, la soledad mata. Es tan potente como fumar o el alcoholismo. Cuando empezó el estudio, a nadie le importaba la empatía o el apego, pero la clave para el envejecimiento saludable son relaciones, 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 ¿verdad? Entonces, todo, y no es lo que están pensando, yo no lo voy a decir. Eso lo agregaron ustedes. Interacciones, ¿verdad? Relaciones sociales constructivas. Eso es lo que es más importante. Y es lo que descubrieron en la Universidad de Harvard. Entonces, ¿a qué nos está apuntando? Dos elementos que están ahí, pero que no habíamos visto realmente con mucha claridad. La importancia de regular nuestro mundo emocional, que es como una cosa interna, y la importancia de poder construir vínculos sanos con otros, de manera explícita, de manera dirigida. En el campo de la educación, ustedes ya conocen muy bien estos 4 pilares, por supuesto que plantea la UNESCO. Entonces, la educación del siglo XXI tiene que estar basados en ellos, saber hacer, saber conocer, pero también saber convivir y saber ser. Y tradicionalmente las escuelas se enfocaban en el saber hacer y en el saber conocer, ahí se nos comió una R, pero necesitamos también enfocarnos en el saber convivir y saber ser. No que solamente esté escrito en algún lugar, en la currícula o en los lineamientos, sino realmente cómo lo hacemos, cómo lo aterrizamos en el aula. Y ha habido muchos estudios clave, por ejemplo, ahora publicados por diferentes agencias como la OCDE, ¿no? De cuál es el impacto, por ejemplo, de empezar a llevar al aula intervenciones específicas que desarrollen esta capacidad que tiene que ver con el conocerme, con regularme, con construir relaciones positivas a través de la empatía y la colaboración. Entonces, por ejemplo, lo que vieron es que cuando se hace esto de manera explícita, se ve mejor en el desempeño académico. Se ve que contribuye en el bienestar y en la salud de los estudiantes. Y también vemos que esto contribuye directamente a las relaciones armónicas y a la participación ciudadana. Y no solo eso, sino también al éxito laboral. Hoy sabemos que de las habilidades que son más solicitadas en el ámbito laboral es, por ejemplo, la habilidad de colaborar. Pero no necesariamente enseñábamos eso. Entonces, por eso, digamos, esta es una de las grandes innovaciones del modelo educativo y que de hecho coloca a México como pionero en el mundo. Es una gran innovación al hacerse desde
desde el preescolar a lo largo de toda la educación básica. Entonces, esta innovación está basada en todos los estudios que se han hecho, desde el campo de la educación, desde el campo de la psicología y desde el campo de la neurociencia. Y algo también que es sumamente importante es que, de hecho, la educación socioemocional es la base de educar para el bienestar. Y esto es muy importante, porque algo que compartimos todos nosotros, y no solo todos nosotros, sino que compartimos todos los seres humanos, es un constante anhelo por estar bien. ¿Alguno de ustedes se despertó hoy en la mañana deseando que le doliera la cabeza o que estuvieran aburridísimas las conferencias? ¿Alguien? No, no. Todos estamos constantemente queriendo estar bien. Sin embargo, ¿qué tanto lo hemos logrado? Tanto como sociedad como a nivel individual, aunque invertimos toda nuestra inteligencia, recursos, capacidades en búsqueda de este bienestar, no necesariamente estamos ahí. Tenemos grandes problemas sociales, ¿cierto? Aún. Y tenemos también, por ejemplo, en el campo de la educación, sabemos que a veces sufrimos un poco de estrés. ¿Cuántos de ustedes han sentido estrés en el último mes? ¿Cuántos han sentido estrés en la última semana? ¿Cuántos han sentido estrés quizá el día de hoy? Aunque estamos en Acapulco, ¿verdad? De hecho, lo que sabemos es que México tiene el primer lugar en estrés laboral en el mundo. Y una de las profesiones que sufre más estrés es la de la docencia. Entonces, a nivel social queremos estar bien, pero no lo logramos. A nivel individual queremos estar bien, pero no necesariamente lo logramos. ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando? Si ya llegamos a la luna, si tenemos toda la tecnología que tenemos, entendemos tantas cosas, ¿por qué no hemos resuelto ese anhelo tan básico? ¿Qué nos está faltando? Entonces, primero hay que entender que el bienestar es algo complejo y tiene muchas dimensiones. Este es un modelo del bienestar de Rafael Vizquerra, uno de los expertos en educación socioemocional, y Rafael Vizquerra nos señala que al menos el bienestar tiene estas 5 dimensiones. Hay otros modelos, pero este es muy útil. ¿Qué nos dice Vizquerra? Nos dice que hay una dimensión de bienestar que tiene que ver con lo material. Eso es muy obvio, ¿verdad? Hay una dimensión de bienestar que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver, por ejemplo, con mi salud. Hay otra dimensión que tiene que ver con el tipo de interacciones sociales que tenemos. Y también los docentes saben muy bien que hay una dimensión de bienestar que tiene que ver con el logro profesional. Entonces, cuando la enseñanza, por ejemplo, es tu vocación, hay un bienestar que emana de esa actividad. Sin embargo, hay un sesgo. Hay un sesgo de nuestra sociedad en cómo entendemos la relación entre estas dimensiones de bienestar. En nuestra sociedad se cree que si nosotros tenemos resuelta la parte material, resuelta la parte física, social y profesional, entonces vamos a tener bienestar emocional. Por ejemplo, muchas veces se cree, si acabo de pagar mi casa, cuando además esté sano, cuando esté rodeado por mi familia, por mis amigos y cuando logre el puesto de mis sueños, entonces voy a estar tranquilo, entonces ya no voy a estar tan preocupado, entonces ya no voy a tener sentido en lo que estoy haciendo, entonces me voy a sentir bien. Y entonces, pues invertimos un montón de inteligencia y energía en lograr este tipo de bienestares, los cuales son muy importantes, no decimos que no, pero aquí es donde invertimos todo. Sin embargo, hay algo bien importante de notar. Conocemos muchos ejemplos de personas que tienen todo lo material, que además están sanas, son bellas, están rodeadas de gente que las admira, de una familia maravillosa y tienen un puestazazazo y que quizá desde el 5º piso, desde su penthouse en Manhattan, lo único que están buscando es de qué ventana me tiro, ¿verdad? Conocemos personas, hay muchos ejemplos, que están todos estos bienestares presentes, pero que el bienestar emocional no está ahí garantizado. No solo eso, sino les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Piensen en 10 personas, ¿sí?
Y piensen que estas 10 personas tienen la misma condición material y no es muy buena. Tienen además la misma condición social, que es que están en este momento solos en un país extranjero. Además tienen la misma condición profesional, no tienen chamba. Y a las 10 personas les dan una noticia, que su salud no anda bien. A las 10 personas les diagnostican exactamente la misma enfermedad y no es una buena noticia. ¿Ustedes creen que las 10 personas van a reaccionar de la misma manera? No, ¿verdad? Para algunas personas, esta noticia va a ser devastadora. Para otras personas, esta noticia podría ser incluso una oportunidad para removerse, crecer y salir adelante. Entonces, ¿qué estamos demostrando? Estamos demostrando varias cosas. En primer lugar, estamos demostrando que el bienestar emocional es una dimensión independiente de las demás, porque puedes tener todas estas y no te garantiza el bienestar emocional. Por otro lado, también estamos viendo que si tenemos bienestar emocional, que si, por ejemplo, tenemos la capacidad de tener una mente calma, atenta, de poder regular las emociones, de poder generar empatía, generar lazos con otros, de ser autónomos, si eso está presente, aún en condiciones muy difíciles, donde los otros bienestares no están presentes, puedes tener la fuerza para salir adelante. Entonces estamos demostrando que esta dimensión es independiente y que de hecho sin esa, pues lo demás no te sirve para mucho. Y sin embargo, poco le dedicamos a entender y a cultivar de manera explícita esa dimensión de bienestar emocional, ¿sí? Eso es como lo que nos estaba faltando. Y de hecho la educación socioemocional lo que nos ayuda es a trabajar esa dimensión del bienestar. Por eso Aristóteles decía, educar la mente sin educar el corazón no es del todo educación. Pero ahora, ¿realmente podemos transformar, por ejemplo, nuestros patrones emocionales? Porque, ¿cuántos de ustedes han escuchado el dicho, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, ¿verdad? El que nace pa' maceta, del corredor no pasa. De hecho, cuando, por ejemplo, yo estudié biología y cómo funcionaba el cerebro, a mí lo que me enseñaron es que las conexiones que se hacen en el cerebro se hacen cuando eres chiquito y que mucho de tu personalidad tiene que ver con todas las interacciones que tuviste en tus edades tempranas y que básicamente eso ya estaba como fijo y conforme ibas creciendo lo único que pasaba es que ibas perdiendo neuronas y se iba básicamente deteriorando esas conexiones. Pero ahora tenemos una visión completamente distinta de cómo opera el cerebro humano. Ahora sabemos que de hecho el cerebro es plástico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término neuroplasticidad? ¿Pueden alzar la mano? ¿Ok? Algunos, no todos. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Básicamente lo que ahora sabemos es que el cerebro no deja de hacer conexiones cuando eres chiquito, sino que a lo largo de toda la vida seguimos haciendo nuevas conexiones. Y sabemos, por ejemplo, que la manera en que entendemos el mundo, los hábitos emocionales que tenemos, claramente también son cosas que se quedan conectadas en nuestro cerebro y veremos un poco más de esto. Pero que esto lo podemos cambiar y lo podemos cambiar con entrenamientos específicos. Entonces vamos a ver un pequeño video que nos explica cómo funciona la neuroplasticidad. Si le ponen play, por favor. Muy bien. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba preprogramado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero adelantos recientes en la última década nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada,
Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar, reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en experiencia propia. Con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas, puedes reprogramar tu cerebro. Entonces son estos nuevos descubrimientos en neurociencia de cómo funciona el cerebro los que han dado mucha luz a, por ejemplo, cómo está el programa de educación socioemocional hoy en día. Esto, la neurociencia, aunadas a otras teorías, por ejemplo, la teoría de aprendizaje social, la teoría ecológica de Bronfenbrenner, nos han ayudado a entender cómo podemos, de manera explícita y basada en evidencia, educar este mundo socioemocional. Entonces, por ejemplo, algo que sabemos es que el desarrollo socioemocional básicamente sucede por dos vías. Una vía es a través de mis interacciones y de lo que yo veo hacer en otros. Entonces, a diferencia de la guitarra, que yo aunque vea mucho a mi papá tocar la guitarra, no lo voy a aprender solamente por verlo, los patrones sociales y emocionales sí se aprenden por lo que yo veo en otras personas, ¿sí? Entonces, esa es una vía de aprendizaje. Pero también otra manera de aprender a ver el mundo de otra manera, a reaccionar de otra manera ante las emociones, es a través de hacer ejercicios muy particulares y específicos. Entonces, por eso, las teorías de ahora de aprendizaje socioemocional lo que recomiendan es que se dé por dos medios. Primero, hay que generar una cultura socioemocional y hay que promover la educación, por ejemplo, y el desarrollo socioemocional de los adultos primero. Hay que trabajar los docentes, los directivos, en nuestro propio desarrollo socioemocional y además introducir una currícula, ciertos ejercicios específicos que se puedan hacer en el aula y que sean apropiados para la etapa de desarrollo de los estudiantes. Con eso, ¿qué esperamos ver? En un primer lugar, una mejora en el clima del aula y, por supuesto, una mejora en el desarrollo socioemocional de los estudiantes y eso, en el más largo plazo, impacta, como ya vimos, en el desempeño académico, en el tipo de relaciones que se establecen y en el bienestar. Entonces, es, digamos, la teoría de cambio genérica en este modelo. Y ahora, ¿cómo organizamos y cómo se van desarrollando estas habilidades socioemocionales ya en el aula? Entonces, lo que ustedes ven aquí es lo que ya encuentran en el modelo de educación socioemocional, donde se han clasificado 5 dimensiones. Tenemos una dimensión de desarrollo socioemocional que es el autoconocimiento, que tiene que ver con poder conocerme y valorarme. Tenemos una dimensión que es la autorregulación, que ya hablamos un poquito de eso, la dimensión de autonomía, la dimensión de empatía y la dimensión de colaboración. Y estas aparecen en este modelo como un rompecabezas que se va armando, que además es circular, porque todas se conectan entre sí. Y para ver un poco cómo se conectan entre sí, les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio de 2 minutitos. Entonces, ¿en qué va a consistir en ese ejercicio? Ya les conté que Rafael Vizquerra decía que la habilidad socioemocional, digamos, más importante es la de escucha, ¿verdad? Pero escuchar no es tan sencillo. Pero lo que vamos a ver es un pequeño ejercicio sobre cómo aprender a escuchar de manera atenta. Entonces, por favor, pongan atención en esta instrucción.
La escucha atenta quiere decir que cuando yo estoy escuchando lo que alguien me dice, voy a poner toda mi atención en esa persona. Es el primer punto. ¿Y luego qué va a pasar? Pues que esa persona me está diciendo algo y por mi mente van a pasar muchas cosas. Van a pasar, por ejemplo, las ganas de interrumpirlo, o quizá de darle un consejo, o quizá de, ay, pero qué bien se le ve esa blusa, ¿dónde la habrá comprado? O van a venir a lo mejor juicios, o bien ganas de planear lo que yo le voy a decir. Entonces, cuando escuchamos, hay el chango loco de la mente, ¿no?, que está diciendo un montón de cosas atrás. Entonces, la escucha atenta, ¿en qué consiste? En que cuando yo estoy escuchando a la otra persona, trato de ponerme atención en ella y noto, ¿sí? Esta es una habilidad de metacognición, noto todas esas tendencias cuando estoy escuchando. ¿Y qué hago con esas tendencias? Pues las noto, las dejo pasar y regreso mi atención a la persona que está hablando, ¿sí? Esta es la escucha atenta que ahorita vamos a ejercitar. Pero también hay otro aspecto en la comunicación, el habla, ¿verdad? Entonces también es importante ejercitar el habla atenta. ¿Y el habla atenta a qué se refiere? Básicamente a tratar de hablar de manera breve, concisa y amable. A mí me ayuda mucho pensar en este acrónimo, que es, antes de hablar, piensa. ¿Y qué significa piensa? La P significa haz una pausa, ¿sí? La I significa inhala, la E significa exhala. Entonces, P, pausa, I, inhala, E, exhala. Luego la N. Lo que voy a decir es necesario. La S. Lo que voy a decir es sincero. Y la A. Lo que voy a decir es amable. Entonces, si es necesario, es sincero y es amable, pues adelante, ¿sí? Ese sería el habla atenta. Entonces ya tenemos la escucha, ya tenemos el habla. Vamos a hacer este ejercicio de 2 minutos en parejas. Entonces voy a pedir que se volteen con alguna persona que esté cerca de ustedes. ¿Sí? Elijan la persona con la que van a trabajar. Si se queda algún grupito de 3, sí podemos hacer un trío. Entonces, ¿ya están en parejas? ¿Ya saben con quién van a trabajar? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan señal del silencio? Muy bien. Entonces, ya que sabemos con quién vamos a trabajar, vamos a compartir lo siguiente por 2 minutos cronometrados. Vamos a compartir una persona, quien quieran, va a ejercitar su habla atenta compartiendo un logro de su vida profesional, ¿sí? Y la otra persona va a escuchar atentamente, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, en este pequeño ejercicio de escucha y habla atenta, de hecho pusimos en práctica todos los elementos, bueno, no todos los elementos, sino algo más bien de todas las dimensiones de la educación socioemocional. La primera cosa que tenemos que trabajar es el autoconocimiento. Y algo que es la base del autoconocimiento en este modelo es el entrenamiento de la atención, ¿sí? Por eso hacemos habla atenta. Esto es algo muy importante, porque, les decía, si nuestra cabeza, ¿verdad? Si nuestra mente es como, aquí tenemos la foto, como un changuito que salta de un pensamiento en otro, pues va a ser muy difícil escuchar a cualquier persona. Va a ser muy difícil también escucharnos a nosotros mismos, identificar nuestras propias emociones, saber cómo regularlas. Cuando nosotros estamos distraídos, para cuando te das cuenta, ya dijiste algo. Para cuando te das cuenta, ya interrumpiste. Para cuando te das cuenta, ya pasaron un montón de cosas. Y esto se ha estudiado a fondo y por eso la base del entrenamiento es la atención.
Además, la atención es una función, se le llama una función ejecutiva, que si bien es cognitiva, también está asociada con todas las funciones de autocontrol que son emocionales. Es como el eslabón entre el aspecto cognitivo y el aspecto emocional. Decía William James, la facultad de voluntariamente dirigir una y otra vez la atención que se ha distraído a un objeto elegido es la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad. Una educación que mejore esta facultad sería la educación por excelencia, uno de los padres de la psicología. Pero no solo eso, sino que también al hablar necesitamos ejercitar la autorregulación, porque qué tal que la persona dice algo que no nos gusta, entonces hay que ser tolerantes, ¿verdad? Si quiero reprimir el impulso de interrumpir o de darle un consejo o lo que sea, también estoy ejercitando mis capacidades de autorregulación y cuando estoy notando todo lo que pasa en mi mente, por ejemplo, estoy ejercitando lo que está ahí, que es la metacognición. Entonces es un elemento esencial. Y en particular, también ahora tenemos mucho conocimiento sobre cómo operan las emociones, por ejemplo, en el cerebro. ¿Sí? Entonces este es un modelo muy importante, se lo voy a explicar en un minuto porque solo tengo 2. Entonces, lo que sucede con las emociones es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, alguna amenaza, un perro, por ejemplo, con las fauces abiertas, la señal la detecta mi cerebro límbico, que es lo que está aquí señalado en medio, el cerebro de la emoción, podemos decir, y entonces dice amenaza, ¿sí? Pero luego la información llega a la corteza prefrontal, que es la parte de aquí del cerebro, al frente, que se dedica a planear, que tiene memoria, que puede tener toda esa visión más lógica y racional. Y, por ejemplo, la corteza cerebral puede decir, cálmate, está amarrado. Manda esa señal al cerebro límbico y entonces nos calmamos. Pero si la corteza prefrontal dice, córrele, porque está desatado y te va a morder, entonces pasa algo muy interesante. Se desconecta literalmente, hay neurotransmisores que bloquean la comunicación entre la corteza prefrontal, que es la que planea y piensa, y el cerebro emocional, que reacciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un chiquito, ¿verdad?, está frente a algo que le da miedo, que le da pánico, y la corteza prefrontal le dice, sí, esto es una amenaza, llámese un examen, llámese frente a estar frente al salón de clases, literalmente se desconecta su corteza prefrontal de la parte del cerebro límbico y no puede pensar claramente. Por eso es tan importante poder aprender a regular las emociones en el salón de clase. Y para esto hay una serie de estrategias que también se trabajan de manera directa en el modelo y en las actividades que pueden encontrar ahí en los aprendizajes clave por grado escolar. Otro elemento es la autonomía. El tema de discusión, un logro, un éxito profesional, tiene que ver con el tema de autonomía, generar el sentido de eficacia en los estudiantes, que confíen en sus capacidades de hacer cosas. Eso es algo crucial. Hay cientos de estudios ahora de cuán importante es esto. La empatía, cuando estábamos escuchando y entendiendo al otro. Y finalmente la capacidad de colaboración. Estas son las 5 dimensiones básicas que encontramos en el modelo educativo y que están divididas en habilidades cruciales y tenemos las actividades, además, para poder llevarlas a cabo. Pero como les dije, esto no se aprende simplemente cuando soy chiquito con alguna actividad 20 minutos a la semana. Se tiene que aprender a través del ejemplo y el ejemplo tiene que ser de una manera de cultura. Entonces, por eso la invitación aquí es que como adultos, como líderes educativos, podamos realmente comprometernos a estudiar, a entender y a desarrollar nuestras propias habilidades socioemocionales y a partir de ahí poder implementar el modelo. Pues muchísimas gracias.